Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 7:45. Hemos tenido acá en el espacio, en su momento, a Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura, al presidente del organismo, Mario Godoy. Hoy vamos a ampliar conceptos tratando de entender qué está pasando en la Judicatura. La Judicatura hoy está incompleta. De un pleno de 5, hay apenas 3 integrantes del Consejo, el doctor Godoy, la doctora Goyes y la doctora Yolanda Yupangui, que nos visita acá en la mesa de trabajo. Con esos 3, y hablábamos eso con Mario Godoy el otro día junto a Andrea, se necesita los 3 para hacer quórum y al menos 2 para poder tomar decisiones. Y resulta que no han podido tener quórum en las últimas 4 convocatorias. Doctora Yupangui, bienvenida. ¿Cómo le va? Muy buenos días a ustedes, muy buenos días a todos los oyentes. Gracias a usted por la gentileza. ¿Qué está pasando en la Judicatura? A ver, Bueno, háganos entender con maicitos qué pasa en la Judicatura. A ver, lo que sucede en la Judicatura es algo que realmente fue inesperado. El trabajo fue normal, sí. El momento en que nos desequilibramos y que no esperábamos, la verdad, es la salida del doctor Benavides. No nos había anunciado, no sabíamos. Para mí al menos fue muy sorpresivo el hecho de que él renunciara y nos dejó en una situación bastante delicada, porque hay que pensar que no todos las tres personas estamos siempre listas. En el caso mío, yo ahorita estoy un poquito afónica, tengo problemas. Pero igual ha venido, ¿eh? Lo cual valoro mucho. Es que no puedo dejar, y no puedo dejar el Consejo, porque si yo desaparezco, la institución no funciona así de fácil. El Consejo de la Judicatura funciona básicamente considerando las decisiones que se tomen en el Pleno. El Pleno es la base de la funcionalidad del Consejo de la Judicatura. Ahora mismo entonces no tiene funcionalidad porque no se ha instalado con quórum completo. Claro, el problema está, bueno, no ha sido siempre. El problema se generó el momento en que se puso a consideración del Pleno el reglamento para la selección de jueces constitucionales. Es en ese momento en que empezó el problema. Y precisamente no tengo por qué ocultarlo porque todo el mundo lo conoce. El problema se generó con la doctora Solanda Goyes. Ella en la primera sesión, la 033, en la que se convocó para conocer este reglamento, más que para conocer, para aprobarlo o para rechazarlo, porque no es el hecho de que se someta a conocimiento, no quiere decir que eso tiene que aprobarse. Pero eso es susceptible de cambios, es un proyecto claro. es un proyecto de reglamento que puede ser susceptible de cambios, sí. Y luego de los cambios hay un consenso, se vota. Justamente eso. Es la práctica legislativa usual. Es la práctica legislativa. Ahora, en esa situación, el primer golpe que fue nuestro es que la sesión inició normalmente. Pidió la palabra, en cuanto se instaló la sesión, pidió la palabra la doctora Goyes. Nosotros escuchamos sus argumentos. Se le dio paso, habló todo lo que tuvo que hablar, dijo todo lo que no estaba de acuerdo con el reglamento, y cuando menos lo pensamos se levantó y se fue. O sea, no dijo nada a nadie, no nos había anunciado. La verdad que fue un balde de agua helada porque no sabíamos ni siquiera cómo reaccionar. El presidente no le tocó más que suspender la sesión para ver qué es lo que pasaba. Volvió a convocarnos en 15 minutos, creo que era. Yo al menos me quedé allí esperando que transcurran los 15 minutos. Ella no volvió a convocar con 1 hora de espacio, tampoco volvió. Se suspendió nuevamente la sesión, volvió a convocar a la misma sesión unos 2 días después, tampoco asistió. Entonces estamos en esa situación de que no nos da quórum para eso, que es lo que sucedió posteriormente. Y eso también fue público porque la verdad es que en cierta forma lo generé yo. Es la angustia de que no puede quedarse un documento de tal trascendencia como el reglamento para seleccionar jueces constitucionales, no puede quedarse en el aire. Tenemos que decidir bien o mal, con criterios positivos o negativos tenemos que hacerlo. ¿Usted en ese contexto está de acuerdo entonces con el juicio político que se ha pedido ya en la Asamblea Nacional en contra de Solanda Goyes, precisamente por no dar quórum para estas sesiones? La verdad es que a mí también me sorprendió la petición de juicio político. Quiero confesarles,
yo no manejo asuntos políticos. Y realmente respecto de eso no quiero ni mencionar porque no conozco el trasfondo. Algo me dijeron, vi por la prensa que había la petición y anoche me informaban que ya se dio paso al juicio político, pero la palabra es político. Y yo, como ustedes habrán escuchado en muchas entrevistas, yo siempre he dicho, la justicia estará mejor el momento en que le separemos del tema político. La justicia no puede estar involucrada con manejos políticos, de ninguna manera. El pequeño gran problema es que, más allá del intento de llevar a juicio político a la doctora Goyes, y con su relato, con su explicación, estamos asistiendo a un momento de división evidente entre los tres integrantes del Consejo de la Judicatura. Yo diría que más entre los dos. Entre el doctor Godoy y la doctora Goyes. Claro, pero usted está en el yo medio. estoy a la mitad, sí, la verdad es. Por eso es que en la sesión 34 que convocó el doctor Godoy, no para el reglamento, convocó para asuntos disciplinarios. Esa sesión estuvo la doctora Goyes, estuvo frente a mí. Se dio la reunión. Hicimos lo que teníamos que hacer, nos sancionamos, etcétera. Pero terminada la sesión, el doctor Godoy inmediatamente dijo, por favor, que se quedaran para continuar con la sesión 33. ¿Y se fue la doctora Goyes? Se fue la doctora Goyes. ¿Con qué argumento se fue la doctora Goyes? No dijo una sola palabra, se levantó. Entonces, ahí es cuando la verdad, yo dije ya, tratemos de encontrar una solución. Ella nos había dicho en la sesión anterior que no le tomaron en cuenta, que no se le convocó a las mesas de trabajo, que ella no sabía nada de eso. Perfecto. Entonces le pedí al presidente que por favor se quedara allí donde estaba sentado y que por favor le llamaran a la doctora Goyes, que le hicieran una convocatoria por fax, que le hicieran convocatoria vaya personalmente, por WhatsApp y todo lo demás, e incluso que se mande una persona a su oficina para tratar de integrar. La verdad es que sí se logró. Ella se incorporó, pidió que salgan todos los demás, acatamos su pedido, trabajamos los tres. No digo trabajamos los tres porque realmente el doctor Godoy se limitó a escucharla. Yo tomé nota de todas sus observaciones, que no eran nada nuevo. Son las mismas cosas que ya me han manifestado en la prensa. Dada esa situación, lo que yo le dije a la doctora es que voy a meter a las mesas técnicas para que ellos me hagan un análisis de los pedidos de ella y en aquellos puntos en donde sea susceptible de cambio, se haga. Pero en las mesas técnicas no han estado los delegados del despacho de la doctora Goyes. Estaban en forma irregular. Yo he pedido que me den las hojas de asistencia. Lo que sí le puedo ratificar es que en las mesas técnicas no estaba la doctora Goyes. Y eso lo ratifico yo. Porque en las mesas técnicas hay veces que yo no voy todo el tiempo. Pero está su equipo. Pero está siempre mi equipo y yo personalmente. Porque yo considero que es una cosa de importancia y no puedo trasladarle, como me dice mi asesor, me dice, doctor, usted me pidió tal cosa, pero no me hicieron caso. Le digo, perfecto, entonces a la siguiente sesión ya voy para ver qué es lo que yo decido, porque por muy asesor mío que sea, él no tiene poder de decisión y eso es lo que pasa con los asesores de la doctora. Entonces ella no iba. Hay constancia y todo lo demás, pero bueno, independientemente de esto, yo aspiro a que después de la conversación que tuvimos ya en la última sesión, en la 34, con el informe que ya me hicieron llegar el grupo de técnicos del Consejo, hablo de talento humano, hablo de la dirección general, hablo de control disciplinario, de todas las áreas que están, la dirección jurídica, que es muy importante, y con este documento le voy a hacer llegar a ella, hoy en cuanto llegue a la oficina, le hago llegar para que haga sus observaciones. Espero que no sean muchas, pero ¿qué es lo que va a pasar? Si ya está tomado en cuenta sus observaciones, ¿qué es lo que yo aspiro de la doctora Goyes ahora? Y le hago un llamado. Ella tiene muchas posibilidades para salir avante con sus criterios. En una sesión, parlamentariamente, usted puede votar a favor, usted puede votar en contra de todo, usted puede abstenerse, perfecto. Adicionalmente, si usted no está conforme con 2, 3 puntos
de lo que se está resolviendo, usted vota a favor o vota en contra con un voto razonado. Puede pedir votación por artículos, por capítulos. Claro, o puede hacer voto razonado. Simplemente dice, yo estoy de acuerdo con esto y no estoy de acuerdo con esto. Asunto concluido. Es decir, parlamentariamente hay los caminos. Yo espero que ella ya reaccione con este informe. Estoy tratando de, si cabe la palabra, de mediar para que las cosas salgan. No puede el Consejo de la Judicatura estancarse. Es una situación que salió de la decisión popular, la decisión del pueblo. No podemos dejarle a medias. Ahora, ella dice francamente, eso no va a salir. Sí, los jueces no van a salir, ya no tenemos tiempo, ¿cierto es? Pero el anexo dice claramente lo que nos ordena, el anexo es organizar el concurso. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. ¿Qué es lo que tenemos ahorita? Ahorita tenemos ya hemos hecho el dimensionamiento y que en ese caso la que sugirió la forma en la que está ahorita el dimensionamiento es de ella. Yo me opuse. Sin embargo, eso está funcionando, no importa. Estamos en un país libre, democrático, y si yo no estoy de acuerdo, simplemente yo les dije, no, yo no estoy de acuerdo. Pero salió. Entonces, está listo el dimensionamiento. Está en borrador el reglamento. Está en borrador las metodologías. Está en borrador la cronología del concurso. Lo que necesitamos es aprobar para poder lanzar el concurso y habremos cumplido con lo que nos exige la Constitución. En eso estamos. Más allá, doctora, de ese concurso, ¿cómo salir, digamos, de yo lo llamaría tal vez hueco, entrampado, en donde se ha metido el Consejo de la Judicatura, casi diría yo desde el 2023, con casos de corrupción, con jueces que han sido destituidos, con esta parálisis también de los concursos que ha tenido que hacer el Consejo de la Judicatura? ¿Cómo entonces salir de ese hueco, más allá de específicamente, esta situación que ya nos ha relatado usted? Realmente es una situación lamentable. No quiero lavarme las manos, ni mucho menos, porque yo estoy ahí, soy responsable de todos y cada uno de los actos que ahí se realizan. El asunto es que se dio de baja el concurso de jueces de la Corte Nacional. No estuve de acuerdo. La doctora Goyes votó a favor. Ante eso no puedo hacer absolutamente nada. Ese concurso quedó fuera, no cumplimos. Y para poderlo hacer, tendríamos que volver desde cero para poder iniciar este concurso. El otro concurso que le digo sinceramente, para mí era un concurso básico, y por eso es que yo incluso me involucré directamente, el de banco de elegibles. Necesitamos, y ahora necesitaremos más. En ese entonces, habiendo hecho el dimensionamiento y necesidades y todo eso, salía que necesitábamos 1090 jueces. Por eso es que abrimos un concurso tan grande. Logramos, ya está el reglamento, están las metodologías, logramos que se inscriban casi 10,000 concursantes. Se avanzó, presentaron ya los documentos de méritos, se analizaron méritos. Obviamente, entre tantos, había que eliminar a muchos también. Justamente, ahí también hubieron objeciones, que sí, que se ha pedido demasiado, que no se ha alcanzado con el número que se aspiraba y que por tanto este concurso no puede seguir. Se pidió informes nuevamente a jurídico y todo lo demás y se quedó ahí. Entonces, ya no avanzamos y le digo sinceramente, ese concurso tiene que salir. Nos estamos quedando sin jueces. Pero ustedes... Es desesperante. Usted me dice, no tenemos tiempo. A ver, ustedes están en este momento prorrogados, no sabemos hasta cuándo. Entonces, mientras tanto hay que hacerlo. Eso es lo que yo, obviamente. Digo, ahora, ¿no? Usted me acaba de dar un flash y lo voy a hacer. Yo voy a hablar hoy con el doctor Mario Godoy y le voy a pedir que le reviva a ese concurso. Porque no está muerto, no está dado de baja, está paralizado. Es que le juro que, doctora Yupan, y esto lo he mencionado tanto sobre el tema de judicatura cuanto sobre el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Le juro que no me cabe en la cabeza que en este país no se pueda llevar adelante un concurso. En serio. Y que los concursos que se hacen estén cuestionados. Tuvieron que nulitar 2 concursos para renovar parcialmente la Corte Nacional de Justicia, que está incompleta. Ya, creo que más de un año, está incompleta con apenas 11 jueces titulares, el resto son con jueces y no pueden, es más, ni siquiera pueden elegir un presidente titular de la Corte Nacional de Justicia. Mire, le juro que no entiendo. Por eso precisamente es que, a ver, yo no puedo decir que no se trabajó. En tiempos del doctor Álvaro Román, trabajamos y durísimo para el concurso de la Corte Nacional. Yo personalmente le digo con toda la sinceridad del caso, trabajamos honestamente y tratamos de que las cosas estén bien. Oh, sorpresa, bueno, se dio el problema de métricas web, que en eso la absoluta razón, hubo problemas ya, simplemente se dio de baja hasta ahí. Pero ¿por qué eliminar el resto? Si el resto estaba bien, el resto estaba siendo avalado incluso por institución, por gremios, estaba avalado por la academia, estaba avalado por grupos de abogados. Entonces eso tenía que seguir. Sin embargo, le dieron de baja. Y le digo le dieron porque yo salvé mi voto. Ahora, estas situaciones se han dado y obviamente no quiero culpar a nadie, pero cuando estábamos en el proceso, en pleno proceso del concurso de la Corte Nacional, se empezaron a dar los movimientos políticos. Por eso que le digo yo que no me agrada la política. Y ahí yo dije públicamente en algunos medios, por favor, aguántenle, perdón la expresión, aguántenle un poquito al doctor Román hasta que salgamos del concurso. Faltaban 2 meses. Aguántenle un poquito hasta que salga. ¿Por qué? Porque es normal que cuando usted va a asumir un cargo nuevo, por muy sabio que sea, tiene que empaparse primero y esa es una pérdida de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que yo les decía? Déjenle al doctor Román hasta que terminemos el concurso. No fue así, se cambió y se dio precisamente lo que le acabo de decir. Pero es que debería, yo entiendo su punto, pero si este fuese un país con una institucionalidad argumentada, no importa que se haya ido el doctor Román y que haya entrado el doctor Godoy. Si ya el proceso está en marcha y era un buen reglamento, debía mantenerse. Digo, ¿no? Varias veces conversamos con el doctor Godoy y él observó algunas cosas que provocaron que el Pleno tenga que nulitar el proceso, ¿no? A ver, la nulidad del proceso, por favor, sería bueno que se revise. No se hizo por violación ni constitucional, ni legal y peor constitucional. Se dieron por eventos que para mí eran mínimos, eran muy... Pero si eran tan mínimos, ¿por qué nulitaron? Eso tendríamos que preguntarles a los que votaron a favor. Yo voté en contra y me mantengo, porque para mí no hubo violación ni de ley y menos de la Constitución. Ese reglamento estaba bien hecho, estaba bien trabajado y estaba con el visto bueno de la sociedad, con el visto bueno de los gremios, con el visto bueno de la academia. Entonces, ¿por qué se echó abajo el proceso? Por eso le digo, hay que preguntarles a los 3 que votaron a favor de la nulidad. Usted no votó a favor. Yo voté en contra. Yo voté en contra. Ningún problema en yo decir porque yo lo trabajé, porque yo estuve desde el principio y lo hice a conciencia. Yo no tengo ningún interés político. Si ustedes averiguan, nunca he tenido afiliación política, nunca me he pegado a ninguna institución. Y si estoy en el consejo es porque he tenido méritos. Y he trabajado siempre. Y yo sigo trabajando. No he podido trabajar en esos concursos porque no es decisión mía. Claro. Pero yo he estado en otras, claro, he estado en otras actividades. Estoy con justicia indígena, justicia juvenil, sacamos el data analyzer para controlar actividades. Es decir, hay cantidad de cosas que se pueden hacer y que las he seguido haciendo precisamente para que el consejo no se quede a la deriva. Hay que seguir trabajando, como le digo, yo le ofrezco hoy hablar con el doctor Godoy. Hágale, doctora. ¿Qué me responde? No sé. Y si eso sale, será un mérito suyo. Oiga, solamente con esto cierro. A ver, el doctor Godoy es delegado de la Corte Nacional de Justicia. La doctora Goy es delegada de qué vertiente de la presidencia, del Ejecutivo. ¿Del Ejecutivo? ¿Usted? De la Fiscalía. De la Fiscalía. Entonces, falta el delegado de la Defensoría Pública y de la Asamblea Nacional. Así es. ¿Deberían enviar sus delegados o habría que aguantarse todo el proceso integral de renovación? Ay, ahí también existe un problema. Hasta donde yo supe, hasta hace poco, en el Consejo de Participación Ciudadana, se pidió ternas para nombrarnos suplentes a los ex suplentes, digámoslo así. Eso tenían ahí, tienen ahí. ¿Sí? Pero me enteré a última hora que han dado de baja ese reglamento para la elección de suplentes.
Entonces ahorita ya no hay cómo elegir suplentes. Ahorita tenemos que ir a la elección de los principales. Ahora, si hay un mecanismo, si ellos le reviven que lo pueden hacer. El reglamento para elegir suplentes a los suplentes. Entonces, con eso al menos solucionarían lo que ahorita tenemos. ¿Por qué? Porque para la elección de principales, ustedes saben todo, claro, el vía crucis que vamos a tener que seguir. Entonces, si ese es fácil, ellos así como lo eliminaron, de la misma forma que se hace, se deshace. Entonces podrían hacerlo, el darnos una ayuda, un respiro, porque en realidad es estresante. Yo incluso me he enfermado. Es estresante pensar en que, Dios mío, ¿habrá sesión ahora? ¿Podremos convocar? ¿Podremos hacerlo? Es terrible, es una situación incómoda y no saber ni qué es lo que se tiene que hacer. Es desesperante. Sí, yo lo entiendo. Nosotros viendo desde afuera tenemos esa visión. Imagínese usted que está adentro. Doctora, gracias por el tiempo. Muy amable. Gracias, doctora. Yolanda Yupanqui, vocal del Consejo de la Judicatura, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.